Buenas, mi nombre es Karen Lucía Arcilia de Hoyos, soy estudiante del curso Física Electrónica y a continuación les voy a explicar algunos conceptos que son fundamentales para la física electrónica. Bueno, como primero tenemos la carga eléctrica. La carga eléctrica está constituida por átomos, por un núcleo y una corteza. En el núcleo se encuentran muy firmemente unidos los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Alrededor del núcleo se encuentran las órbitas donde se encuentran girando sobre ellas los electrones. Los electrones tienen carga negativa. Ambas cargas, la de los protones, son positivas y la de los electrones son negativas. Por lo tanto, ambas son iguales, aunque de signo contrario. La carga eléctrica elemental es la del electrón. El electrón es la partícula elemental que lleva la menor carga eléctrica negativa que se puede aislar. Como la carga de un electrón resulta extremadamente pequeña, se toma en el Sistema Internacional de Unidades. Para la unidad de carga eléctrica, el columbio, que equivale a 6,24. Para denominar la carga se utiliza la letra Q y para su unidad la C. Ahora viene la corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas libres, normalmente de electrones, a través de un material conductor en un circuito eléctrico. Dependiendo de cómo sea este movimiento, podemos distinguir entre corriente continua y corriente alterna. La corriente continua se da cuando el movimiento de electrones se produce en un mismo sentido. A eso se le llama corriente continua. La corriente alterna es cuando el movimiento de electrones cambia de sentido. Cada cierto tiempo se llama corriente alterna. Otro concepto es la tensión. Bueno, la tensión es la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que empuja los electrones cargados, o sea, la corriente, a través de un lazo conductor, lo que les permite trabajar, como por ejemplo generar una luz. En resumen, la tensión es igual a la presión y se mide en voltios. La tensión se da en corriente alterna o corriente continua. La corriente alterna fluye en ondas senoidales onduladas uniformemente, como pueden ser, invierte su sentido a intervalos regulares, es comúnmente producido por compañías de servicios públicos mediante generadores, donde la energía mecánica, o sea, el movimiento de rotación accionado por corrientes de agua, vapor, viento o calor, se convierte en energía eléctrica, más común que la tensión de corriente continua. Las compañías de servicios públicos suministran tensión a casas y negocios donde la mayoría de los dispositivos utilizan la tensión de corriente alterna. La corriente continua viaja en línea recta y es un solo sentido. Comúnmente es producida por las fuentes de energía almacenada como las pilas. Las fuentes de tensión de corriente continua tienen terminales positivos y negativos. Los terminales establecen la polaridad en un circuito y la polaridad se puede usar para determinar si un circuito es de corriente continua o corriente alterna. Ahora veremos el concepto de energía. La energía ha constituido una pieza clave para el desarrollo de la humanidad. El hombre, desde el principio de su existencia, ha necesitado la energía para sobrevivir y avanzar. Ahora, la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. Existen varios tipos de energía. Los tipos de energía se manifiestan de diferentes maneras, recibiendo así diferentes denominaciones según las acciones y los cambios que pueden provocar. Los tipos de energía son la energía mecánica, energía interna, energía eléctrica, energía térmica, energía electromagnética, energía química y energía nuclear.
La unidad que se utiliza para cuantificar la energía es en Julius, en honor al físico inglés James Prescott Joule. Y como último tenemos una pregunta problematizadora que es la siguiente. El movimiento ordenado y permanente de las cargas eléctricas a través de un conductor bajo la influencia de un campo eléctrico es a lo que denominamos, bueno, a lo que denominamos las cargas se mueven bajo la influencia de los campos eléctricos, constituyendo lo que se denomina corriente eléctrica. Pone en relieve su importancia el hecho de que una gran mayoría de las aplicaciones en electricidad implican a la propia corriente. De manera habitual, asociamos las corrientes al movimiento de cargas en conductores, pero el haz de iones que proviene de un acelerador de partículas o electrones en tubo de imagen de televisión también forman parte de la corriente eléctrica. Ahora bien, el movimiento de las cargas en un conductor se vuelve complejo, debido a la presencia de fuerzas adicionales a las creadas por los campos. Estas fuerzas son debidas a las colisiones producidas por la nube electrónica y los iones positivos del propio material, y a los campos eléctricos internos generados en el conductor. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.